nosotros la diputada de la Asamblea Nacional de la Mesa de la Unidad Democrática, representante del Estado Aragua, Mariela Magallanes. Diputada, buenos días, bienvenida a Globovisión, bienvenida a Primera Página. Encantada de estar aquí una vez más. El gusto es de nosotros. Diputada, hay varios temas sobre los cuales queremos pulsar su opinión, sobre todo con lo que va a ocurrir o no con el diálogo y las funciones del Poder Legislativo. Antes de entrar con esa materia, sí me gustaría, por favor, su opinión respecto de lo que ha sido esta reciente designación de un colega parlamentario suyo, Ricardo Sanguino, ahora como presidente del Banco Central de Venezuela. Sí, bueno, el colega hasta ayer, Ricardo Sanguino, efectivamente creo que se ganó el puesto porque ahorita lo que queda de la bancada minoritaria del PSUV es prácticamente los que quieren escapar porque no saben cómo defender lo indefendible y que efectivamente vemos como el ala de Maduro que está en el Parlamento, que queda aún, están siendo designados como altos funcionarios del gobierno. Ricardo Sanguino tiene una oportunidad histórica de reivindicar cuando él habla en su discurso de que todo el mundo es corrupto en el gobierno menos él. Y en esta responsabilidad que tiene como presidente y nuevo presidente del Banco Central de Venezuela, definitivamente de ver cómo el cangrejo que existe en el Banco Central de Venezuela tiene que ser desnudado y ver de dónde sale la grave situación y quiénes van a ser entonces los verdaderos responsables de lo que hoy estamos viviendo en cuanto a económicamente y a inflación se refiere en Venezuela. Ahora, ¿qué facultad de control podría haber desde el Parlamento venezolano a las actuaciones en materia económica, no solo del Banco Central de Venezuela, sino del Poder Ejecutivo, toda vez que a juicio del Tribunal Supremo de Justicia sigue estando en desacato este Parlamento y prácticamente sin ningún tipo de libertad para maniobrar en la política venezolana? Ha sido la estrategia del gobierno de utilizar el TSJ siempre para utilizarlo como brazo ejecutor para que la Asamblea Nacional no cumpla sus competencias de controlar. Sin embargo, nosotros no acatamos ningún tipo de desacato y seguimos trabajando en función a lo que significan nuestras competencias. La Asamblea Nacional nosotros la defendemos y la reivindicamos cada momento. Es el espacio democrático que tenemos los venezolanos, rescatado por los venezolanos, con la mayoría de los venezolanos y que 14 millones de venezolanos votaron por ella y que nosotros tenemos la obligación histórica de defenderla, más allá de que el gobierno hoy siente que no teniendo el control de la Asamblea Nacional no sabe cómo hacer para que eso no suceda. Pero el procedimiento, diputada, porque cuando se instaló esta nueva junta directiva y antes de declararle el abandono del cargo al presidente Nicolás Maduro, ustedes en el Parlamento decidieron por mayoría desincorporar en un acto legislativo, como lo pedía además la bancada oficialista, decidieron desincorporar a los diputados de Amazonas y notificar posteriormente al Tribunal Supremo de Justicia. Alegan que esto no es suficiente, que eso debió hacerlo la directiva anterior, que es la única que reconocen como legal, y por lo tanto consideran que solo por eso el Parlamento sigue en desacato. ¿Cuándo se soluciona esta figura de desacato? El gobierno no reconoce absolutamente nada. El gobierno desconoce la voluntad de la gente y desconoce lo que significan las instituciones, la regla, la norma. La desconoce todos los días el gobierno de Venezuela. Sin embargo, cuando nosotros no decidimos desincorporar a los indígenas, nosotros apoyamos una decisión de los indígenas a desincorporarse para evitar entonces que ellos fueran como que el responsable del desacato que dice el TSJ tener. Y en una decisión unánime de la bancada mayoritaria, todos decidimos apostar a que para poder avanzar, votar una vez que ellos estaban desincorporados, que no tenía por qué ser por medio de votación, sino simplemente la notificación, el gobierno en la forma de cómo actúa perversa para generar cizaña, desconfianza y hacerle ver a los ciudadanos que nosotros ellos tienen el control de nosotros, exigieron que fuera de esa manera. Sin embargo, para tratar de avanzar una vez más, los diputados indígenas de Amazonas, que aún siguen siendo diputados, están solo desincorporados, decidieron apoyar, que se les apoyara la desincorporación, la votación de la mayoría. Aquí hubo contradicciones y de alguna manera estábamos o no estábamos de acuerdo en algunos, pero mayoritariamente y de manera unánime votamos la desincorporación. Sin embargo, eso quiere decir que no avanzamos porque el gobierno actúa de la manera que actúa sin cumplir la palabra, actúa de la manera que todos sabemos y tiene el juego trancado. Hablando de juegos trancados, diputada, se conoció que hay una propuesta ya formal, oficial, que ha entregado
el Vaticano y los representantes de la UNASUR, que acompañan el diálogo entre gobierno y oposición en Venezuela, para relanzar el diálogo entre gobierno y oposición. Desde la Mesa de la Unidad Democrática dicen que ya recibieron el documento y que tomarán la decisión en los próximos días. ¿Qué tanto se puede tomar esta decisión de habrá o no habrá nuevamente diálogo con el gobierno venezolano? Los tiempos los tenemos que decidir nosotros, Gabo. No podemos seguir cayendo en la impertinencia de que como el gobierno nos manda a hacer, y actúa de la manera que actúa, nosotros tenemos que caer entonces en la rapidez y en el inmediatismo que hace que a veces cometamos errores. Nosotros recibimos por parte de los representantes de UNASUR y el Vaticano el documento que nosotros estamos estudiando y que la decisión la vamos a dar públicamente y la va a dar en la Mesa de la Unidad. El reconocimiento que dio UNASUR y el Vaticano a la Asamblea Nacional también es un paso muy importante, porque tenemos que entender que una democracia, como decía el presidente Samper, sin el Parlamento abierto, no es una democracia. Evidentemente hay una ruptura del orden constitucional por parte del gobierno, y que efectivamente es de entender que estos mediadores que para muchos no es de fiar, pero son los que son, también tienen como que dolor de cabeza en cuanto a que la situación de cómo actúa el gobierno también los pone de cabeza. Ahora, diputada, ¿cree que fue como una especie de metamensaje que le enviaron los mediadores al propio gobierno nacional cuando decidieron trasladarse hasta la sede de la directiva del Parlamento Nacional y conversar allí con los diputados Julio Borges, Freddy Guevara, estaba toda la Junta legalmente instalada el 5 de enero? O sea, el hecho de que ellos hayan ido hasta la sede del Poder Legislativo y conversado con esa junta directiva designada este 5 de enero, ¿es un metamensaje también al gobierno? El mensaje al gobierno, al mundo y a los venezolanos, de que la Asamblea Nacional es institucional, es constitucional, es legítimamente elegida por los venezolanos y por supuesto reconocida en el mundo. Y hay quienes interpretan también, diputada, que eso es al mismo tiempo una presión a la propia oposición para que no se levante de la mesa de diálogo, como varios sectores han amenazado de que no se van a sentar más con el gobierno. La Mesa de la Unidad no está sentada en este momento y nosotros no estamos negados al diálogo, Gabo. Nosotros siempre hemos ido en buena fe y con la intención de que haya una solución pacífica, y seguimos insistiendo en que las elecciones en este momento son aún más necesarias, y que no esa ñapa que le dieron a los gobernadores, que ya está en un periodo inconstitucional, y que aparte de eso muchos de ellos dejaron ya el cargo y dejaron a encargados, que eso también es inconstitucional. Nosotros tenemos que rescatar esos espacios democráticos que nos pertenecen a todos los venezolanos, y que tenemos que seguir apostando a la democracia en un país donde la democracia está en crisis. Pero en esta situación en la que estamos, diputada Magallanes, sí me gustaría su opinión, no solo como parlamentaria, sino como mujer profesional de nuestro país. ¿De qué forma se va a llegar a esa solución? ¿Cuál es la otra alternativa si no es diálogo, si no es acuerdo, si no es negociación entre las partes? ¿Cuál es la otra alternativa? Hoy es 23 de enero y estamos conmemorando, después de 59 años de la gesta democrática de un pueblo que se alzó y presionó en la calle exigiendo democracia. Qué ironía, ¿no? El año pasado, en esta fecha, estábamos celebrando que habíamos logrado el triunfo después de 17 años de haber rescatado uno de los poderes más importantes y que le quitaba el control absoluto que tenía el gobierno, y fue rescatado por los venezolanos. Hoy, un año más tarde, y a 59 años, los venezolanos estamos en la calle, y cuando hablo de que estamos en la calle, sí estamos en la calle presionando y exigiendo que aquí se reinstaure la democracia, y es de manera pacífica, pero también democrática y electoral. Nosotros tenemos que apostar a las elecciones, nosotros no podemos negarnos a que eso sea así, y en este momento las elecciones y el cronograma electoral es elecciones regionales, elecciones locales, que es también este mismo año, y no podemos caer en el juego del gobierno de que siga apostando a alargar el periodo y a seguir haciendo con la Constitución lo que le viene en gana. Hoy tenemos a 59 años a muchos presos políticos, y la situación que tenemos con nuestro diputado Gilbert Caro, al cual nosotros nos solidarizamos y estamos en contra absolutamente de lo que le está sucediendo. Queremos decirle también al gobierno venezolano que esos delitos de lesa humanidad, los funcionarios que los cumplen,
no prescriben y que ellos en algún momento, a ellos les va a llegar también la justicia. Ahora, y ya vamos a profundizar sobre el caso del diputado Gilbert Caro, que por cierto se conoció que fue trasladado a la cárcel 26 de julio, ubicada en el estado Guárico. Una fotografía incluso ya circuló de forma oficial. Ahora, sin embargo, insisto con la pregunta, Sí. diputada, ¿cómo lograr elecciones en esta situación, esta coyuntura política, social y económica que hay en el país, de enfrentamiento de poderes, de desconocimiento de un poder a otro y viceversa? ¿Cómo lograr concretar una elección regional a nivel nacional? ¿Qué otra alternativa hay al diálogo? Es decir, este va a ser un tema único y principal que llevarán al diálogo si lo retoman con el gobierno venezolano. Cuando el año pasado nos sentamos en la mesa del diálogo de la manera que nos sentamos, y yo sí creo que fue introspectiva, el pueblo estaba en la calle de manera mayoritaria y fuerte, y el gobierno, absolutamente temeroso de lo que podía suceder, logró lo que quería, ¿no? Sentarse a la mesa del diálogo, que era él el que no quería sentarse, porque evidentemente con los mediadores y con la participación del Vaticano, una de las diplomacias más antiguas del mundo, había la necesidad entonces de llegar a un acuerdo. Vemos cómo el gobierno actúa cínicamente, los mediadores y los voceros del gobierno no son los más desacreditados que puede tener el gobierno revolucionario. Tenemos cómo ellos han manejado la hegemonía comunicacional para generar desconfianza. Hemos visto cómo ellos han sacado a relucir reuniones que tenían que haber sido discretas, privadas, para poder llegar a un acuerdo y así no llegar a ningún tipo de diálogo. Y hoy nos sentamos otra vez, pretenden que nos sentemos otra vez de la misma manera, actuando de la misma manera. Nosotros tenemos que ser serios, Gabriel. En la calle hay millones de venezolanos que están pasando hambre, hay mujeres y familias que están pasando trabajo, que se están muriendo de mengua. Esa situación no ha mermado, esa situación se ha acrecentado y se ha profundizado. Hoy tenemos a un gobierno que se burla de los venezolanos entregándole un carnet de la patria con un costo de 80.000 bolívares, y ese es el rotundo fracaso de lo que significan los comités locales de abastecimiento, porque eso fue no solamente denunciado, sino ya se preveía que era un foco de corrupción y que no iba a llegar a nada, y que hoy vemos como millones de venezolanos en la necesidad de comer están haciendo colas para entonces poder carnetizarse y poder tener un poquito de pan. Eso es tristeza, eso da pena, y eso, ¿cómo es posible que tenemos que estar en esta situación provocada por el mismo gobierno? Aquí hay sí una enfrentación de poderes, pero no porque los demócratas desconocemos al gobierno de Maduro, es que el gobierno de Maduro desconoce la institución y desconoce la voluntad de los venezolanos. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa, diputada, pero para el regreso me gustaría también su consideración, porque para hoy han convocado a movilizaciones en el interior del país, a cada sede regional del Consejo Nacional Electoral. ¿Cuál es el objetivo de esta movilización? Y además también conocer qué actividades va a desarrollar el Parlamento venezolano, porque además se habían comprometido a adelantar lo que ya decidieron del abandono del cargo del presidente Nicolás Maduro. ¿En qué situación jurídica se encuentra esta decisión que tomaron por mayoría hace ya un par de semanas?